100, la historia después del anime. Cabe aclarar que estos son mis primeros videos en YouTube, así que si mi voz o mi narración no se escuchan del todo claros, les recomiendo que me tengan paciencia, pues haré mi mejor esfuerzo para relatarles la historia de la mejor manera posible. Aviso de antemano que si es la primera vez que ves este vídeo en mi canal, te recomiendo que veas 3 videos anteriores a este para que puedas comprender la historia de una mejor manera. Así que dicho y aclarado esto, comencemos el video. 100, volumen 5, capítulo 3. Karen, junto con Rebecca y Aoi, habían acordado reunirse en un determinado lugar, pues en ocasiones anteriores quedaron en que viajarían a la ciudad de Sangría juntas. Mientras caminaban relajadamente, ellas hablaban de la nueva estudiante transferida, que fue trasladada a su clase en ocasiones anteriores. Esta no era nada más ni nada menos que Nakri, quien le habían impuesto por Little Garden el apellido de Alfred, así que el nombre que manejaría de ahora en adelante sería Nakri Alfred. Esta chica era un tanto misteriosa, puesto que a Karen le parecía un poco extraña, puesto que en los días de descanso toda la clase se acercaba hacia Karen, pero ninguno se acercaba hacia Nakri, puesto que ella tenía como una capa que le agregaba un tanto de agresividad que impedía que los alumnos se acercaran a ella. Dejando las trivialidades de lado, ellos se toparon con Latia Saint Emilion y Fritz, quien eran los compañeros de Hayato. Ellos preguntaron que si era la hermanita de Hayato, la brujita de Little Garden, la brujita pequeñita, a lo que Karen se sonrojó y dijo que la dejaran de llamar de esa forma. Rebecca y Umino procedieron a presentarse y dijeron que se dirigían hacia la ciudad de Sangría. Un tiempo después, ellos se subieron a un bus, luego se dirigieron hacia la ciudad y luego a Umino le preguntaron que cuál era el mejor lugar, a lo que ella dijo que Sangria Center era uno de los mejores, a lo que los demás dijeron que si había investigado sobre los lugares antes de viajar, a lo que Aoi dijo que eso no era cierto, puesto que ella vivía anteriormente en un sector cercano a este y había venido de visita hacia ese lugar muy seguido en ocasiones anteriores, mucho antes de ingresar a Little Garden. Procedieron a entrar al Sangria Center, en donde se toparon con un problemilla, puesto que Rebecca alzó demasiado la voz hacia un anuncio en donde aparecía Sakura y Karen con una canción de fondo al cual habían cantado en el evento que estuvo en el Garden Festa, a lo que mucha gente se acumuló alrededor de Karen pidiendo por un autógrafo. Afortunadamente pudieron escapar. Luego de varios asuntos en donde comieron helado, fueron por compras y diferentes tipos de actividades, notaron que el tiempo ya iba demasiado avanzado, por lo que ellas procedieron a salir corriendo para encontrar un bus que las devolviera hacia Little Garden. En el camino, Rebecca sugiere un atajo, un camino un poco misterioso y oscuro, para que ellas puedan llegar más rápidamente hacia el medio de transporte y que no queden varadas hacia la ciudad de Sangría, puesto que ellas no querían quedarse toda la noche ahí. En el camino, ellas se topan con un joven misterioso de capucha, donde decían, por favor, hábleme un poco, hacia lo que ellas quedan un poco atónitas y quedan muy sorprendidas. El chico pregunta, ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? A lo que Rebeca reacciona de una manera un tanto agresiva y asertiva. Por favor, ¿podrías apartarte de nuestro camino? Tenemos que regresar a Little Garden. El chico pregunta que si son parte de la organización de Slayer, a lo que ellas dicen que no y que no era cierto. Ellas estaban apenas en primer año y que no eran Slayer. El chico preguntaba, ¿acaso eso es cierto? Entonces el chico materializó una espada en su mano y dijo, ¿acaso eso es cierto? A lo que Rebeca, dejando salir unas lágrimas de su rostro, dijo, ¿qué es lo que quieres? Nosotras no somos unas Slayer. ¿Qué quieres de nosotras? A lo que el chico procedió a atacar y Rebeca no pudo hacer nada.
atacó directamente a Karen. Karen alcanzó a dar un paso hacia atrás y el chico le alcanzó a romper parte de su vestimenta a la altura de su pecho. De ahí se revela un pequeño collar con un pequeño 100 colgado en el cuello de Karen. A lo que el chico dijo, ¿acaso no eran ustedes unas Slayer? ¿Acaso estaban mintiendo? Ayoy inmediatamente intenta decir algo como detente, pero su voz no le sale. Estaba sentada en el suelo impactada, temerosa con las manos temblando. Karen toma inmediatamente su 100 y grita, 100 on. Y luego de ahí se revela una pequeña cartilla que no era más grande que la palma de su mano y dijo inmediatamente, Carta-san, por favor, permíteme, conviértete en algo que me permita defender a mis amigas. A lo que la carta se eleva en el aire y en vez de transformarse en una armadura como la que tenía en el festival del Garden Festa, se transformó en un arma pequeñita, pero que era muy poderosa, a lo que Karen está sorprendida debido a que no llevaba su Variable Suite, por eso tal vez se transformó en un arma, aunque solamente eran las teorías de Karen. Karen ciertamente estaba dudosa de disparar el arma. Por supuesto que esto también estaba integrado el factor de dispararle a un humano, a lo que Karen no estaba preparado para enfrentarse a tales acontecimientos. Pero una voz en su cabeza decía, dispara, dispara. Esa cosa que está frente a ti no es un humano, así que no te preocupes. Si quieres escapar y salvar a tus amigas, dispárale. Él no morirá. A lo que Karen, dudosa, simplemente aprieta el gatillo con las manos temblorosas y en vez de salir una pequeña bala como la que esperaba que lanzaban, como las que lanzaban los pétalos que tenía el armamento de tipo dragón de Claire, la presidenta del consejo, esperaba más o menos pequeños disparos o una bala de esa categoría, pero en lugar de eso salió un gran cañón como el disparo de un misil. Básicamente que voló todo a su alrededor e hizo iluminar todo como la luz del mismo sol. Se levantó una gran neblina alrededor de todo, a lo que nuevamente Karen dijo, Carta-san, Carta-san, por favor, transfórmate en algo que pueda ayudarnos a escapar de aquí, por favor. A lo que el arma volvió a ser una carta en forma de octágono y luego se elevó en los aires y luego se transformó en, en una, como sería más o menos la definición de cómo son los propulsores que usó Liddy contra la presidenta Claire Harvey en su combate cuando fueron llamados por Charlotte, la científica de Little Garden. Se transformaron en quizás no exactamente las mismas alas, pero sí algo similar en la espalda de Karen, a lo que le pidió a sus compañeras que se apoyaran en ella y que no se soltaran para nada, a lo que Karen inyectó energía, Sense Energy, en esos alerones que tenía en la espalda y procedió a volar, saltando las barandas y llegando hasta eh, el techo de los edificios. Procedió a saltar por ellos inyectando Sense Energy. Luego de ellos notaron que el homúnculo los seguía y decían, no escaparán. Pero Karen estaba dispuesta a salvar a sus amigas, no por temor a que estaba, no por su propio miedo, sino porque tenía la convicción o estaba decidida a salvar la vida de sus amigas, de las primeras amigas que por fin había hecho desde siempre, puesto que eran las primeras amigas que tenía en su vida. Y entonces el chico materializó una lanza desde su mano y la lanzó y golpeó uno de los alerones de Karen. Perdió el equilibrio, pero no cayeron al suelo. Entonces ellas siguieron sin rumbo, sin necesariamente dirigirse a Little Garden, simplemente buscaban escapar, hasta que llegaron al borde de la ciudad, donde ya se veía básicamente suelo o tierra firme, sino que había simplemente agua. Luego de ello lograron escapar del chico y el chico llegó al final de todo y decía, ya no hay ningún lugar firme donde pueda seguirlas y pensar que dejé escapar a unas presas fáciles.
Karen se dirigió hacia Little Garden que pudo visualizar desde lejos, a lo que ella suspiró ya que se encontraban a salvo. Luego de ello hay un cambio de escena. Kisaragi-san, Kisaragi-san, Kisaragi Hayato-san, por favor despierte. Emilia, ¿por qué estás aquí? En el momento en el que trató de levantar su cuerpo, Hayato sintió una sensación en su mano derecha y que le era familiar. No me digas qué es eso. De por casualidad, ¿habré agarrado el pecho de Emilia? Pero sus pechos no eran así de grandes. Por lo que recuerdo, el tamaño de ella daban la sensación de que eran de la palma de mi mano. En contraste, estos son tan grandes, incluso quizás más que el de la presidenta Claire Harvey. Tienen mucha elasticidad y además son muy suaves. Además, esta protuberancia que siento en la mitad de mi mano... Oh no, pero ¿qué estoy haciendo? Una mujer se refleja ante sus ojos. Al darse cuenta de que no era Emilia, sino que era Selivia Notre Dame Paulo III, la pontífice de la Sagrada Iglesia de Puritaria, Hayato se volvió completamente pálido, puesto que las acciones que estaba haciendo lo estaba haciendo inconscientemente, puesto que aún seguía medio dormido. Enseguida quitó su mano e intentó levantarse inmediatamente, pero Hayato se tropieza del lado de la cama y su rostro se abre paso por completo entre los pechos de Serivia como queriendo mirar furtivamente su figura. Pion hizo su cara al tocar el tibio y elástico subsecuente. Un aroma muy agradable fluyó por su cavidad nasal. Vaya, vaya, ¿estás bien, Hayato-san? Entonces Hayato se percató de que Serivia le había abrazado la cabeza y daba la sensación de que como si estuviera amamantando a un pequeño bebé. Luego de estar así por un momento, Serivia finalmente quitó su brazo de la cabeza de Hayato, que parecía que en esa posición estuvieran lactando. Hayato se levantó inmediatamente y luego le preguntó qué hacía Serivia en su cuarto, a lo que ella dice que había sentido una presencia, pues Serivia vestía muy ligero, básicamente la tela que lo cubría simplemente era transparente y dejaba ver la ropa interior que llevaba debajo. Y podría darse un malentendido si alguien los llegaba a ver, básicamente una mujer en el cuarto de un hombre, se podría generar un malentendido muy serio. A lo que Serivia responde que había entrado ahí porque había sentido una energía muy extraña. Básicamente era una presencia que era una de los guardaespaldas del príncipe Wens. Enseguida abren la caja donde se encontraba el Hundred de Hayato y procede a activarla, a lo que intenta inyectar Sense Energy, pero no funciona, y uno de los pedazos de la espada que estaba desplegado de la armadura de Hayato se desprende de ella y desaparece inmediatamente, a lo que Serivia dice, ya entiendo. Posiblemente fuera una de esas guardaespaldas del príncipe de Wens, quien vestía como de camaleón, quien podía camuflarse en cualquier ambiente. A lo que Hayato inmediatamente dice que va a llamar a Emilia a informar sobre esta situación. Enseguida Serivia dice, no, espera, porque en estas situaciones se podía dar un malentendido, ya que Serivia aún se encontraba en paños menores. Por lo que Hayato sí tiene razón, así que Serivia sale inmediatamente de su cuarto y al poner la mano en lo que sería la cerradura de la puerta, enseguida encuentra a Emilia con una posición de que iba a tocar la puerta y luego le pregunta a la pontífice como diciendo Puru Puru, pontífice Sama, qué es lo que hace aquí? Con lágrimas en los ojos, a lo que Hayato le explica todo lo que había sucedido en ese entonces y entonces Emilia dice, ese príncipe de Wens es un tramposo. Y se revela que básicamente los centros de investigación de Hundred que se encontraban en las instalaciones de Gothenburg les habían cambiado la contraseña. Básicamente todo apuntaba a que el príncipe de Wens quería que Hayato perdiera esa pelea que iban a tener el día siguiente. Enseguida contactan a la doctora Charlotte y le relatan todo lo sucedido, a lo que ella dice que no está segura, pero probablemente
haya algo relacionado con el príncipe de Wens, algo de lo que ha sucedido. Pues acordémonos que en los primeros videos dije que uno de los científicos de la organización Anti-Slayer había hackeado todo lo que era el centro de investigación de homúnculos de Vitalet Tiniano, y entonces había borrado toda la información que había ahí y luego había escapado. Y todo indicaba que lo que habían liberado era ese homúnculo que habían atacado a Kisaragi Karen en ocasiones anteriores. Y entonces no quería especular nada, pero el líder a cargo de esa organización, básicamente, que había ido a atacar o ha ido como escolta en la investigación que estaban realizando, era el príncipe de Wens. Era el que estaba liderando el grupo que hacía como escolta de parte de los científicos que iban ahí. Y entonces todo apuntaba a que el príncipe de Wens tenía algo que ver con esos acontecimientos. Y además que hayan cerrado los centros de investigación, que posiblemente todos los centros de investigación de Gutenberg también estén en la misma condición. Charlotte dijo que tenían tiempo más que suficiente, puesto que la elaboración de un 100 no le tomaría más que 1 hora y media, y había suficiente tiempo para hacerlo, puesto que igual el viaje de un avión entre Gutenberg y Little Garden estaba a 2 horas o 2 horas y media de camino, así que no había nada de qué preocuparse, puesto que había tiempo más que suficiente para poder enviar el 100 hacia Gutenberg a tiempo de la pelea entre el príncipe de Wens y Hayato, puesto que creo que me olvidé mencionar esto en mis videos anteriores, pero el príncipe de Wens y Hayato tienen una pelea justo al mediodía. Sin importar quién gane o quién pierda, el príncipe de Wens ya no se va a casar con Emilia, pero a cambio tendría una pelea con Kisaragi Hayato, que si Hayato perdía, el príncipe de Wens tomaría el lugar de el líder o el comandante de el ejército de Gutenberg, que ese es un puesto importantísimo, y Hayato tenía que ganar a toda costa. Si el príncipe de Wens perdía, de todas maneras no reclamaría por el compromiso con Emilia y se iría pacíficamente. Pero como sabemos, el príncipe de Wens era un cobarde y tenía artimañas para que todo lo que sucediera saliera de acuerdo a sus planes. Pero que mientras tanto no comentara nada sobre lo que llevaban investigando, sobre lo que conformaba al muchacho. Le habían dado un nombre al homúnculo, que estaba conformado básicamente de Variable Stone y todos los 100. Era un variant, pero no era un humano del todo, así que le apodaron el Joker. Mientras tanto, le dijeron a Emilia y a Hayato que no dijeran nada o que no comentaran nada sobre el asunto al príncipe de Wens, puesto que esto lo tomaría como una forma de difamación, lo que le daría tiempo de escapar, a lo que todos acordaron. Mientras tanto, simplemente esperarían a la batalla de mañana al mediodía para que la doctora Charlotte les enviara. Ya la forma de envío ya se discutiría después, que mientras tanto todos permanecieran calmados, a lo que todos quedaron de acuerdo. Luego de ello tenemos un cambio de escena. Si les gusta mi video, chicos, simplemente les digo que denle like al video y denle un comentario. No importa si es una crítica o si es un saludo, simplemente quisiera que le pusieran un comentario. Hasta aquí dejaré esta parte porque realmente mi voz ya está muy cansada, y simplemente like al video, comentario. No les pediré que se suscriban aún, pero si a ustedes les gusta y quieren saber las notificaciones de cuando mis videos les lleguen, simplemente si está a su gusto, a su criterio, suscribirse en mi canal. Y hasta aquí llegaríamos, y entonces chao, que tengan buen día.